El sol se alzaba tímidamente sobre los cerros que rodeaban la pequeña propiedad rural donde vivía Elena Rodríguez, pero esa mañana no traía consigo la esperanza que solía acompañar cada nuevo día. A sus 28 años, Elena había enfrentado muchas dificultades en su vida, pero ninguna se comparaba con la angustia que ahora la consumía mientras sostenía en sus brazos a su bebé de apenas 3 semanas de nacida. La pequeña casa de adobe, con sus paredes agrietadas por el tiempo y su techo de tejas rojas desgastadas, había sido testigo de muchas alegrías en la familia Rodríguez. Era una construcción sencilla pero llena de amor, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo en el interior, donde el aire puro de la montaña se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres que crecían sin control alrededor de la propiedad. Elena había dado a luz a su tercera hija, Sofía, después de un embarazo que parecía transcurrir sin complicaciones. Sus otros 2 hijos, Carlos, de 8 años, y Ana, de 5, habían nacido sin mayores problemas, alimentándose normalmente y creciendo sanos y fuertes. Por eso, cuando Sofía llegó al mundo con ese llanto débil y esa mirada vidriosa, Elena pensó que era solo el cansancio del parto lo que la tenía preocupada. Los primeros días fueron una pesadilla silenciosa. Sofía rechazaba el pecho materno con una fuerza sorprendente para un bebé tan pequeño. Cada vez que Elena intentaba amamantarla, la niña se retorcía, lloraba inconsolablemente y desarrollaba erupciones rojas en su delicada piel. Las noches se volvieron eternas, llenas de llanto y desesperación, mientras Elena caminaba por los pasillos de su humilde hogar, meciendo a su hija que parecía sufrir con cada gota de leche que intentaba ingerir. Tal vez es solo que necesita tiempo para acostumbrarse, le decía a su esposo, Miguel, un hombre trabajador que se levantaba antes del amanecer para cuidar los pocos animales que tenían y trabajar la pequeña parcela de tierra que les daba el sustento. Pero Elena, con ese instinto maternal que no falla, sabía que algo estaba terriblemente mal. La situación se agravó cuando Elena intentó darle fórmula infantil. Con los pocos pesos que habían logrado ahorrar, Miguel viajó hasta el pueblo más cercano para comprar la leche artificial más barata que pudo encontrar. Sin embargo, el resultado fue aún peor. Sofía no solo rechazaba la fórmula, sino que comenzó a vomitar violentamente cada vez que lograban que ingiriera, aunque fuera unas gotas. «Dios mío, ¿qué le está pasando a mi niña?», se preguntaba Elena mientras veía cómo su bebé perdía peso día tras día. La pequeña Sofía, que había nacido con un peso normal de 3 kilos 200 gramos, ahora parecía un pajarito frágil entre sus brazos. Sus mejillas se habían hundido, sus ojitos parecían más grandes en su rostro, cada vez más delgado, y su llanto se había vuelto más débil, como si estuviera perdiendo las fuerzas para expresar su sufrimiento. Elena llevó a Sofía al centro de salud más cercano, un pequeño dispensario médico que quedaba a 1 hora de camino en autobús. El doctor, un hombre mayor con años de experiencia en medicina rural, examinó a la bebé con preocupación evidente en su rostro. Sus manos expertas palparon el pequeño abdomen de Sofía, observaron sus reacciones y escucharon atentamente los síntomas que Elena describía con voz entrecortada. «Señora Rodríguez, su hija presenta síntomas de intolerancia severa a las proteínas de la leche. Es una condición poco común pero muy seria. Necesita una fórmula especializada, libre de lactosa y con proteínas hidrolizadas». Las palabras del doctor cayeron como un rayo sobre Elena. Una fórmula especializada significaba dinero, mucho dinero que ellos simplemente no tenían. El doctor le extendió una receta y le explicó que estas fórmulas especiales costaban 10 veces más que la leche común y que Sofía las necesitaría durante varios meses, posiblemente hasta que cumpliera su primer año de vida. Elena salió del consultorio con el corazón destrozado. En sus brazos, Sofía dormía inquieta, su respiración era irregular y su piel había adquirido un tono pálido que la aterrorizaba. Durante el viaje de regreso a casa, Elena calculó una y otra vez los números en su cabeza. La fórmula especializada costaba más que el ingreso mensual completo de Miguel. Era imposible. Esa noche, mientras Miguel salía a buscar trabajo extra en las fincas vecinas, Elena se quedó sola con sus 3 hijos. Carlos y Ana, preocupados por los lloros constantes de su hermana pequeña, se acercaron a su madre con esa inocencia que solo tienen los niños. «Mami, ¿por qué llora tanto Sofía?», preguntó Ana, con sus grandes ojos llenos de curiosidad y preocupación. Elena los abrazó contra su pecho, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Está un poco enferma, mi amor, pero mami va a encontrar la manera de curarla», respondió, aunque en su interior no tenía idea de cómo iba a cumplir esa promesa. Las semanas siguientes fueron un descenso constante hacia la desesperación.
Elena intentó todo lo que estaba a su alcance, pidió dinero prestado a sus vecinos, pero ellos también vivían con limitaciones económicas similares. Buscó ayuda en organizaciones benéficas del pueblo, pero los procesos eran lentos y burocráticos, mientras Sofía se debilitaba cada día más. La bebé había perdido ya casi 1 kilo de peso. Su llanto, antes fuerte y demandante, ahora era apenas un gemido débil que partía el alma de Elena. Los momentos en que Sofía lograba dormir eran escasos y agitados, y cuando despertaba sus ojitos parecían perdidos, como si estuviera luchando por mantenerse en este mundo. Una madrugada, mientras Elena velaba el sueño inquieto de su hija, sintió que había llegado al límite de su resistencia. Sofía pesaba ahora menos de 2,5 kilos, y su pediatra había advertido que si no encontraban una solución pronto, la desnutrición podría causar daños irreversibles en su desarrollo o algo peor. Elena se dirigió al pequeño altar que tenía en su habitación, donde guardaba la imagen de la Virgen María que había heredado de su abuela. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, se arrodilló y rezó como nunca antes lo había hecho. «Virgen Santísima, no me quites a mi niña. Dame una señal, muéstrame el camino, haré lo que sea necesario para salvarla». En ese momento de profunda oración, cuando el silencio de la madrugada era interrumpido solo por el suave relinchar de Esperanza, su yegua en el establo cercano, Elena recordó las palabras de su abuela Elena, de quien había heredado su nombre. La anciana solía contarle historias sobre los remedios naturales que usaban en tiempos antiguos, cuando no había doctores ni medicinas modernas en las zonas rurales. «Mija», le decía su abuela, con esa voz sabia que guardaba décadas de experiencia, «la naturaleza siempre tiene una respuesta para quienes saben buscarla. La leche de yegua ha salvado vidas cuando todo lo demás ha fallado». Elena había escuchado esas historias muchas veces durante su infancia, pero las había relegado al reino de las leyendas rurales, cuentos de tiempos pasados que ya no tenían relevancia en el mundo moderno. Sin embargo, ahora, con su hija desahuciada en sus brazos y sin alternativas médicas al alcance, esas palabras cobraron un significado completamente diferente. Se levantó lentamente, caminó hasta la ventana y miró hacia el establo donde Esperanza descansaba. La yegua, de color castaño con manchas blancas, había sido compañera de la familia durante casi 10 años. Era un animal noble y tranquilo, que había dado a luz a varios potrillos sanos y fuertes. En ese momento, bajo la luz pálida de la luna, Elena vio en Esperanza no solo a su fiel animal de trabajo, sino una posible salvación para su hija. La idea era descabellada, peligrosa, contraria a todo lo que la medicina moderna aconsejaba. Pero Elena era una madre desesperada que había agotado todas las opciones convencionales. Con Sofía cada vez más débil en sus brazos, sabía que tenía que tomar una decisión que podría cambiar el destino de su familia para siempre. El amanecer se acercaba y con él la decisión más difícil y controvertida de la vida de Elena Rodríguez. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas desgastadas de la habitación cuando Elena tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Sofía había pasado otra noche terrible. Su respiración era cada vez más débil y su pequeño cuerpo parecía consumirse hora tras hora. Elena sabía que no podía esperar más. Con las manos temblorosas, se dirigió hacia el viejo baúl de madera que guardaba en el armario, donde conservaba los recuerdos más preciados de su abuela Elena. Entre fotografías amarillentas y cartas escritas a mano, encontró el cuaderno de remedios caseros que la anciana había mantenido durante décadas. Las páginas, manchadas por el tiempo y el uso, contenían la sabiduría de generaciones de mujeres rurales que habían enfrentado la adversidad con los recursos que la naturaleza les ofrecía. Elena pasó las páginas con cuidado hasta encontrar lo que buscaba. Ahí estaba, escrito con la letra temblorosa pero firme de su abuela. Leche de yegua para niños con estómago delicado. Se prepara igual que la leche común, pero se debe hervir primero y dejar enfriar. Es más suave que la leche de vaca y se parece más a la leche materna. Salvó a muchos bebés en los tiempos difíciles. Las palabras parecían saltar de la página directamente al corazón desesperado de Elena. Por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza, aunque también una profunda aprensión. La medicina moderna le había fallado por falta de recursos, pero ¿tendría el valor de intentar algo que todos considerarían una locura? Miguel regresó a casa al amanecer, exhausto después de una noche trabajando en la finca del vecino para ganar algunos pesos extra. Su rostro curtido por el sol y el trabajo duro mostraba las líneas de preocupación que se habían profundizado desde que Sofía nació. Al ver a Elena con el cuaderno en las manos y esa expresión determinada que conocía tan bien, supo inmediatamente que su esposa había tomado alguna decisión importante. «Elena, ¿qué estás pensando?», le preguntó Miguel, acercándose con cautela. Conocía a su mujer lo suficiente como para saber que cuando tenía esa mirada, nada la haría cambiar de opinión.
Elena le mostró la página del cuaderno y le explicó su plan con voz firme pero cargada de emoción. Miguel, mi abuela nunca me mintió. Si ella dice que Leche de Esperanza puede salvar a nuestra hija, tengo que intentarlo. No podemos quedarnos aquí viendo cómo Sofía se nos va sin hacer nada. Miguel sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Era un hombre práctico, criado en el campo pero con profundo respeto por la medicina moderna. La idea de alimentar a su bebé con leche de yegua le parecía no solo peligrosa, sino casi primitiva. Elena, amor mío, esos son cosas del pasado. Los doctores saben lo que hacen. Sigamos buscando la manera de conseguir la fórmula especial. Pero Elena ya no podía esperar más. Sofía había perdido otros 100 gramos durante la noche y su piel había adquirido un tono grisáceo que la aterrorizaba. ¿Cuánto tiempo más, Miguel? ¿Cuántas semanas más vamos a esperar mientras nuestra hija se nos va en misarmos? Ya no tenemos tiempo. La discusión entre la pareja se prolongó durante horas. Miguel argumentaba los riesgos, las posibles infecciones, las diferencias en la composición nutricional, el qué dirían los vecinos y especialmente las posibles consecuencias legales si algo salía mal. Elena, por su parte, defendía su posición con la ferocidad de una madre que ha llegado al límite de su desesperación. «Mira a nuestra hija, Miguel», le dijo Elena mostrándole a Sofía que dormía inquieta en su cuna improvisada. «Mírala bien. ¿Crees que va a sobrevivir otra semana así? El doctor mismo nos dijo que su estado es crítico. No tenemos el dinero para la fórmula especial y los trámites de ayuda van a tomar meses. ¿Qué opción nos queda?» Finalmente, Miguel cedió ante la lógica implacable de la desesperación. Con el corazón encogido, pero comprendiendo que su esposa tenía razón, aceptó intentar lo que ambos sabían que sería visto como una locura por el resto del mundo. La primera reacción vino de doña Carmen, la vecina más cercana. Una mujer de 60 años que se había autoproclamado como la consejera no oficial del vecindario. Cuando Elena le contó sus planes esa misma mañana, la reacción fue explosiva. «Elena Rodríguez, te has vuelto completamente loca», gritó doña Carmen con sus manos en la cintura y una expresión de horror en su rostro. «Eso es cosa de salvajes. ¿Cómo se te ocurre darle leche de animal a un bebé? Vas a matar a esa niña con tus ideas descabelladas». Las palabras de doña Carmen se extendieron por el pequeño vecindario como un incendio. Para el mediodía, Elena había recibido visitas de 3 familias diferentes, todas llegando con la intención de hacerla recapacitar. Don Roberto, el hombre más anciano de la zona, fue especialmente duro en sus críticas. «Muchacha, yo he vivido 80 años en estas tierras y he visto de todo, pero lo que tú quieres hacer es una barbaridad. Los animales son para el trabajo, no para alimentar a los niños. Mejor ve a la capital, pide limosna si es necesario, pero no hagas esta locura». Elena escuchó todas las críticas, todos los reproches, todos los consejos bien intencionados, pero inútiles. Cada palabra era como una puñalada en su corazón ya herido, pero su determinación solo se fortalecía. Estas mismas personas que ahora la criticaban no habían ofrecido ninguna solución real cuando les pidió ayuda económica para comprar la fórmula especial. La hermana de Elena, María José, llegó desde el pueblo esa tarde después de enterarse de los planes de su hermana. El encuentro entre las dos mujeres fue intenso y emocional. María José, que trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental y se consideraba más moderna que su hermana rural, no podía creer lo que estaba escuchando. «Elena, por favor, piénsalo bien. Esto no es el siglo pasado. Existen instituciones, organizaciones benéficas, programas del gobierno. Dame una semana más y yo te consigo la ayuda que necesitas», le suplicó María José con lágrimas en los ojos. «Pero yo ahí tenía una semana más». «María José, Sofía no tiene una semana más. Mírala, por favor. Realmente mírala. Está muriendo ante nuestros ojos. Todos me hablan de programas y ayuda, pero ¿dónde están cuando los necesito? Mi hija necesita alimentarse hoy, no el mes que viene». Esa noche, cuando todas las visitas se habían ido y la casa finalmente quedó en silencio, Elena se dirigió al establo donde Esperanza descansaba. La yegua, como si intuyera la importancia del momento, se acercó tranquilamente a Elena y permitió que la acariciara. Sus ojos grandes y expresivos parecían entender el dolor de la mujer que tenía frente a ella. «Esperanza, mi noble amiga», le susurró Elena mientras acariciaba el cuello de la yegua. «Sé que esto es mucho pedirte, pero necesito tu ayuda para salvar a mi bebé. Tú has alimentado a tus propios potrillitos con tanto amor. ¿Podrías ayudarme con mi pequeña Sofía?». La yegua relinchó suavemente, como si fuera una respuesta afirmativa, y Elena sintió que había tomado la decisión correcta. Con manos expertas, producto de años de trabajar con animales, preparó todo lo necesario para el ordeño. El proceso fue más fácil de lo que imaginó. Esperanza se mantuvo tranquila y cooperativa, como si comprendiera la gravedad de la situación. Miguel, que estaba observando desde la puerta del establo, se acercó lentamente. «¿Estás segura de esto, Elena?», le preguntó una vez más, aunque ya conocía la respuesta. «Más segura que de cualquier otra cosa en mi vida», respondió Elena mientras terminaba de ordeñar. «Miguel, he sido madre 3 veces. Conozco a mis hijos mejor que nadie en este mundo. Sofía está muriendo y esto es lo único que nos queda por intentar». La leche de yegua tenía un color un poco más amarillento que la leche de vaca, y su aroma era diferente, más suave y dulce. Elena la hirvió cuidadosamente, siguiendo las instrucciones de su abuela, y la dejó enfriar hasta que alcanzó la temperatura perfecta para un bebé.
Mientras preparaba el biberón, Elena sintió una mezcla de terror y esperanza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer desafiaría todo lo que la sociedad consideraba apropiado y seguro. Los comentarios crueles de los vecinos, las advertencias del doctor sobre los riesgos de la desnutrición la atormentaban, y la posibilidad de que su decisión empeorara las cosas la paralizaba. Pero cuando miró a Sofía, que yacía en su cuna con esa palidez mortal y esa respiración laboriosa, supo que no tenía alternativa. Era ahora o nunca. Con una oración en los labios y el corazón latiendo como un tambor, Elena se acercó a su hija con el biberón que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. «Dios mío», murmuró mientras levantaba a Sofía en sus armos, «que sea lo que tú quieras, pero dame la fuerza para hacer lo que debo hacer por mi hija». El momento de la verdad había llegado, y con él, el destino de la pequeña Sofía quedaría sellado para siempre. 3 meses habían transcurrido desde que Elena tomó la decisión más controvertida de su vida, y los resultados eran indiscutibles. Sofía se había transformado en una bebé robusta y saludable, con mejillas sonrosadas y una vitalidad que irradiaba desde sus brillantes ojos castaños. Sin embargo, la amenaza de la enfermera del centro de salud se había materializado, y Elena recibió una citación oficial para presentar a su hija ante un panel médico especializado en la capital del estado. La notificación llegó un martes por la mañana, entregada por un funcionario gubernamental que parecía incómodo con su misión. Elena leyó el documento con manos temblorosas, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. Las autoridades de protección infantil, en colaboración con el Departamento de Salud Pública, habían decidido investigar el caso de alimentación no convencional que había sido reportado desde su comunidad rural. «Miguel», llamó Elena con voz quebrada, «necesito que vengas a leer esto». Miguel, que estaba reparando una cerca en el patio trasero, corrió hacia la casa al escuchar el tono de urgencia en la voz de su esposa. Cuando leyó la citación, su rostro palideció. Ambos sabían que este momento llegaría eventualmente, pero eso no los había preparado para el impacto emocional de enfrentarlo. La cita estaba programada para el viernes de esa misma semana, en el Hospital Universitario de la capital, a 3 horas de viaje desde su hogar. Elena tendría que presentar a Sofía ante un comité compuesto por pediatras, nutricionistas, especialistas en lactancia y un representante de servicios sociales. El propósito declarado era evaluar la condición de salud del menor y determinar si las prácticas alimentarias actuales representan un riesgo para su bienestar. Elena pasó los días siguientes preparándose meticulosamente para lo que sabía sería la prueba más importante de su vida. Organizó toda la documentación que había estado compilando, fotografías que mostraban la transformación de Sofía, registros detallados de peso y crecimiento, anotaciones sobre patrones de sueño y desarrollo y copias de las recetas originales de su abuela. El jueves por la noche, Elena apenas pudo dormir. Sostuvo a Sofía contra su pecho durante horas, contemplando el rostro saludable de su hija y rogando silenciosamente que los médicos pudieran ver más allá de sus prejuicios y reconocer la evidencia que tenían frente a ellos. El viaje a la capital fue tenso y silencioso. Elena, Miguel y los 3 niños viajaron en el autobús rural que hacía la ruta diaria hacia la ciudad. Carlos y Ana, ahora de 9 y 6 años respectivamente, habían desarrollado un amor protector hacia su hermana menor y no comprendían por qué había tanta controversia alrededor de algo que obviamente había salvado la vida de Sofía. El hospital universitario era un edificio imponente de cristal y acero que contrastaba dramáticamente con el humilde centro de salud rural donde Elena había llevado a Sofía anteriormente. Los pasillos relucientes, el personal uniformado y la atmósfera de eficiencia médica intimidaron inicialmente a la familia Rodríguez, pero Elena se armó de valor recordando que estaba luchando por la vida de su hija. La sala de conferencias donde se realizaría la evaluación era espaciosa y formal, con una mesa larga rodeada de sillas de cuero negro. Elena se sentó en un extremo con Sofía en brazos, mientras Miguel se ubicó a su lado, ofreciéndole apoyo moral silencioso. Frente a ellos se encontraba el panel médico más impresionante que Elena había visto en su vida. El doctor Fernando Mendoza, jefe del departamento de pediatría, presidía el comité. Era un hombre de mediana edad con cabello canoso y una expresión seria que no revelaba sus pensamientos. A su lado se sentaba la doctora Carmen Vázquez, especialista en nutrición infantil, cuyos ojos analíticos ya estaban evaluando la apariencia de Sofía. También estaban presentes el doctor Roberto Silva, gastroenterólogo pediatra, la licenciada María Torres, especialista en lactancia, y la señora Ana Ramírez, representante de servicios sociales. «Señora Rodríguez», comenzó el doctor Mendoza con tono formal, pero no hostil. «Hemos revisado el reporte que se nos ha proporcionado sobre las prácticas alimentarias no convencionales que ha estado utilizando con su hija. Antes de proceder con nuestras preguntas, me gustaría que nos permitiera examinar a la bebé para evaluar su estado actual de salud». Elena sintió nerviosamente y entregó a Sofía a la doctora Vázquez, quien comenzó un examen físico completo. Durante los siguientes 20 minutos, los médicos midieron, pesaron y evaluaron cada aspecto del desarrollo de Sofía. Elena observaba ansiosamente cada expresión, cada murmullo, cada intercambio de miradas entre los profesionales.
Lo que Elena no esperaba era la reacción visible de sorpresa que comenzó a manifestarse en los rostros de los médicos. La doctora Vázquez frunció el ceño mientras revisaba las mediciones de peso y altura, comparándolas con las tablas de crecimiento estándar. El doctor Silva examinó el abdomen de Sofía con particular atención, buscando signos de problemas digestivos que simplemente no estaban presentes. Señora Rodríguez, dijo la doctora Vázquez después de completar su examen. Según nuestros registros, su hija fue diagnosticada con intolerancia severa a las proteínas lácteas hace 3 meses. En ese momento su peso estaba significativamente por debajo del percentil normal para su edad. Sin embargo, las mediciones que acabamos de tomar muestran que ahora se encuentra en el percentil 60, lo cual es excelente para una bebé de su edad. Elena sintió una mezcla de alivio y vindicación, pero sabía que lo más difícil estaba por venir. El doctor Mendoza le pidió que explicara detalladamente su decisión de usar leche de yegua y los métodos que había empleado para prepararla y administrarla. Elena relató su historia con una honestidad y precisión que impresionó al panel. Describió la desesperación de ver a su hija deteriorarse, la imposibilidad económica de acceder a fórmulas especializadas, el recuerdo de los conocimientos de su abuela y la decisión agonizante de intentar una alternativa no convencional. Doctores, concluyó Elena con voz firme, yo no soy médico, pero soy la madre de esta niña. Cuando el sistema médico no pudo ofrecerme una solución accesible, tuve que buscar alternativas. Los resultados hablan por sí solos. Mi hija está viva y saludable, y eso es lo único que me importa. El doctor Silva se inclinó hacia adelante con expresión pensativa. Señora Rodríguez, debo admitir que estoy intrigado por este caso. La leche de yegua es conocida en la literatura médica por tener una composición nutricional más similar a la leche materna humana que la leche de vaca. De hecho, hay estudios europeos y asiáticos que han explorado su uso en casos de intolerancias alimentarias severas. Esta declaración causó un silencio notable en la sala. Elena no había esperado que un médico especialista validara científicamente su decisión desesperada. La doctora Vázquez consultó algunos documentos en su tablet antes de hablar. Efectivamente, la leche de yegua contiene menos caseína que la leche de vaca, lo cual la hace más digestible para bebés con intolerancias alimentarias. También tiene un perfil de aminoácidos más compatible con las necesidades humanas. Aunque es cierto que no es una práctica estándar en pediatría occidental, hay precedentes históricos y científicos que respaldan su uso en casos específicos. Elena se atrevió a sentir esperanza por primera vez desde que había recibido la citación. Los médicos estaban discutiendo su caso con seriedad profesional en lugar de desestimarlo como una práctica primitiva e ignorante. El doctor Mendoza pidió que viera toda la documentación que Elena había traído. Durante la siguiente hora, el panel revisó meticulosamente las fotos. Señora Rodríguez, dijo finalmente el doctor Mendoza, la documentación que ha mantenido es más completa que la de muchos estudios clínicos que hemos revisado. Su metodología, aunque intuitiva, ha sido sistemática y científicamente válida. La licenciada Torres, la especialista en lactancia, había permanecido en silencio durante la mayor parte de la sesión, pero ahora se dirigió a Elena con una pregunta crucial. ¿Ha considerado la posibilidad de que otras madres en situaciones similares podrían beneficiarse de su experiencia? Este caso podría tener implicaciones importantes para familias rurales con acceso limitado a fórmulas especializadas. Elena no había considerado las ramificaciones más amplias de su experiencia, pero la pregunta la hizo reflexionar sobre la responsabilidad que podría tener hacia otras madres desesperadas. El doctor Silva propuso algo que Elena jamás se había imaginado. Señora Rodríguez, nos gustaría proponer un estudio de caso formal. Con su consentimiento, podríamos documentar científicamente este caso y potencialmente desarrollar protocolos para situaciones similares. La representante de Servicios Sociales, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la evaluación, finalmente habló. Basándome en lo que hemos observado aquí, es evidente que la niña está recibiendo cuidado adecuado y está prosperando. No veo razón para intervenir o cambiar la situación actual. Elena sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. No solo había evitado que le quitaran a Sofía, sino que había recibido validación científica de su decisión. El doctor Mendoza concluyó la sesión con palabras que Elena nunca olvidaría. Señora Rodríguez, usted ha demostrado que la intuición materna, combinada con conocimiento tradicional y observación cuidadosa, puede lograr resultados que desafían las expectativas médicas convencionales. Su hija no solo está saludable, está prosperando de una manera que raramente vemos en casos de intolerancia alimentaria severa. Cuando Elena salió del hospital esa tarde, llevaba consigo no solo a su hija saludable, sino también un documento oficial que respaldaba su decisión y recomendaba continuar con el régimen alimentario actual bajo supervisión médica periódica. El viaje de regreso a casa fue completamente diferente al viaje de ida. Elena sostenía a Sofía con una confianza renovada, sabiendo que había superado el mayor desafío de su vida y había emergido no solo victoriosa, sino validada por la comunidad médica más respetada de la región.
Esa noche, mientras alimentaba a Sofía con la leche de yegua que había causado tanta controversia, Elena reflexionó sobre cómo una decisión desesperada había evolucionado hacia un reconocimiento científico. Su historia estaba a punto de trascender los límites de su pequeña comunidad rural y convertirse en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El momento que definiría el destino de la pequeña Sofía había llegado. Elena sostenía el biberón con leche de yegua entre sus manos temblorosas, mientras su hija yacía en sus brazos con esa palidez que había aterrorizado a toda la familia durante semanas. Miguel permanecía de pie junto a ella, con el rostro tenso y los puños apretados, preparado para cualquier emergencia que pudiera surgir. Elena acercó lentamente la tetina del biberón a los labios de Sofía. La bebé, debilitada por semanas de desnutrición, apenas tenía fuerzas para abrir los ojos. Sin embargo, cuando la leche tibia tocó sus labios, algo extraordinario sucedió. En lugar del rechazo violento que había mostrado con la leche materna y las fórmulas comerciales, Sofía comenzó a succionar suavemente, como si su pequeño cuerpo reconociera instintivamente que esta era la nutrición que había estado esperando. Los primeros tragos fueron vacilantes, pero Elena notó inmediatamente que su hija no mostraba signos de la angustia que solía acompañar sus intentos de alimentación. No había llanto, no había retorcimientos, no aparecían las erupciones rojas que habían caracterizado las reacciones alérgicas anteriores. Sofía bebía con una tranquilidad que Elena no había visto desde el día de su nacimiento. «Miguel, mira», susurró Elena con voz entrecortada por la emoción. «Está bebiendo sin problemas». Miguel se acercó más, observando con incredulidad cómo su hija consumía la leche de yegua con naturalidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras contemplaba lo que parecía ser el inicio de un milagro que desafiaría todas las expectativas médicas y sociales. Durante las siguientes horas, Elena y Miguel se turnaron para vigilar cada reacción de Sofía. Documentaron meticulosamente cada detalle: la cantidad de leche consumida, los intervalos entre las tomas, cualquier cambio en su comportamiento o apariencia física. Por primera vez en semanas, Sofía logró dormir durante periodos prolongados sin los gemidos de dolor que habían caracterizado sus noches anteriores. El primer día pasó sin incidentes graves. Sofía había logrado retener toda la leche de yegua que había consumido, algo que no había sucedido con ningún otro alimento desde su nacimiento. Elena se atrevió a sentir una chispa de esperanza, aunque todavía temía que los efectos positivos fueran temporales. Al segundo día, los cambios comenzaron a ser más evidentes. El color grisáceo de la piel de Sofía empezó a mejorar, adquiriendo un tono rosado más saludable. Su respiración, que había sido laboriosa e irregular, se volvió más profunda y rítmica. Miguel notó que el llanto de su hija, cuando ocurría, ya no tenía esa calidad desesperada que los había atormentado durante tanto tiempo. Sin embargo, la reacción de la comunidad fue exactamente la opuesta a la mejora de Sofía. Doña Carmen llegó al tercer día con una expresión de profunda desaprobación y acompañada de otras dos vecinas que compartían su indignación. «Doña Elena Rodríguez, esto es una vergüenza para toda la comunidad», declaró doña Carmen con voz estridente. «¿Cómo es posible que estés alimentando a tu bebé como si fuera un animal? ¿Qué va a pensar la gente cuando se entere de esta barbaridad?». Elena, que había estado pesando a Sofía en una vieja balanza de cocina, se volvió hacia las mujeres con una calma que la sorprendió. «Doña Carmen, mi hija ha ganado 200 gramos en 3 días. Por primera vez desde que nació, está creciendo y fortaleciéndose. ¿No le parece que eso es más importante que lo que piense la gente?». Las cifras hablaban por sí solas, pero las visitantes no estaban dispuestas a aceptar la evidencia. Para ellas, lo que Elena estaba haciendo representaba una traición a los valores modernos y civilizados. Sus críticas se volvieron más personales y crueles. «Tú siempre fuiste una rebelde, Elena», añadió doña Esperanza, una mujer mayor cuya opinión tenía peso en el pequeño vecindario. «Pero esto ya es demasiado. Estás poniendo en peligro la vida de tu hija por tu terquedad. Si algo le pasa a esa niña, será tu culpa, y tendrás que vivir con esa culpa el resto de tu vida». A pesar de las críticas constantes, Elena continuó con su régimen de alimentación basado en leche de yegua. Cada día traía nuevas mejoras en la condición de Sofía. Al final de la primera semana, la bebé había recuperado más de la mitad del peso que había perdido durante las primeras semanas de vida. Sus ojos, que habían estado vidriosos y sin brillo, ahora mostraban la vivacidad típica de un bebé sano. Miguel, inicialmente escéptico, se convirtió en el defensor más ferviente de la decisión de su esposa. Elena tenía razón, le confesó a su hermano durante una visita. «Yo tenía miedo, pensaba que estábamos arriesgando demasiado. Pero mira a Sofía ahora, está más fuerte y saludable de lo que ha estado desde que nació. Mi esposa salvó la vida de nuestra hija cuando todos los demás habían perdido la esperanza». Sin embargo, no todos los comentarios de la comunidad fueron negativos.
Doña María, la partera más respetada de la región, una mujer de 70 años que había asistido en cientos de nacimientos, visitó a Elena con una perspectiva diferente. «Mija», dijo doña María con voz suave pero firme, «yo he visto muchas cosas en mis años de partera. He visto cómo los remedios antiguos a veces logran lo que la medicina moderna no puede. Tu abuela Elena era una mujer sabia, y tú has heredado esa sabiduría. Lo que estás haciendo puede parecer extraño para algunos, pero los resultados hablan por sí solos». Las palabras de doña María fueron como un bálsamo para el corazón herido de Elena. Finalmente, alguien de la comunidad reconocía que su decisión no había sido producto de la ignorancia o la desesperación ciega, sino de una comprensión profunda de las necesidades de su hija y de las tradiciones curativas que habían funcionado por generaciones. A medida que pasaban los días, Elena desarrolló una rutina perfeccionada para la preparación de la leche de yegua. Cada mañana, antes del amanecer, se dirigía al establo donde Esperanza la recibía con aparente comprensión de su importante rol. El proceso de ordeño se había vuelto un ritual sagrado, un momento de conexión entre la madre desesperada, el noble animal y la esperanza de salvación para Sofía. Elena hervía cuidadosamente la leche. La dejaba enfriar hasta la temperatura perfecta y la servía en biberones que había esterilizado meticulosamente. Llevaba un registro detallado de cada toma, la hora, la cantidad, la reacción de Sofía, cualquier cambio en su comportamiento o apariencia física. Los datos que Elena compilaba día tras día pintaban un cuadro inequívoco. Sofía no solo estaba ganando peso de manera consistente, sino que su desarrollo general parecía haber acelerado. Sus reflejos se volvieron más agudos, su capacidad de atención mejoró notablemente, y sus periodos de sueño se volvieron más regulares y reparadores. Al final de la segunda semana, Sofía había alcanzado un peso superior al que tenía al nacer. Su piel había adquirido un color rosado saludable, sus mejillas se habían llenado y sus ojos brillaban con una vitalidad que había estado ausente durante sus primeras semanas de vida. Elena documentó cada uno de estos cambios con fotografías que tomaba con una vieja cámara que habían recibido como regalo de bodas. Sin embargo, el escepticismo de la comunidad médica local seguía siendo un obstáculo significativo. Cuando Elena llevó a Sofía para un control de rutina, la enfermera del centro de salud no pudo ocultar su sorpresa ante la transformación de la bebé. «Señora Rodríguez», le dijo la enfermera mientras pesaba a Sofía, «no puedo creer el cambio en su hija. Cuando la vi la última vez, estaba gravemente desnutrida. ¿Cómo logró conseguir la fórmula especializada? ¿Alguna organización benéfica les proporcionó ayuda?» Elena dudó por un momento en responder. Sabía que la verdad provocaría otra ola de críticas y posiblemente complicaciones legales. Pero también sabía que su experiencia podría ayudar a otras madres que enfrentaran situaciones similares. «Enfermera, mi hija se está alimentando con leche de yegua. Sé que suena extraño, pero ha funcionado mejor que cualquier otra cosa que hayamos intentado». La reacción de la enfermera fue inmediata y predecible. Sus ojos se abrieron con shock y su expresión se transformó de admiración a horror. «Señora Rodríguez, eso es extremadamente peligroso. Debe suspender esa práctica inmediatamente y encontrar la manera de conseguir la fórmula apropiada. Lo que está haciendo podría tener consecuencias graves para la salud de su hija». Elena había esperado esta reacción, pero la seguridad que había desarrollado durante las semanas de éxito le permitió responder con confianza. «Enfermera, respeto su preocupación, pero mi hija está más sana ahora de lo que ha estado desde su nacimiento. Ha ganado peso consistentemente. No ha mostrado signos de alergia o intolerancia y su desarrollo está progresando normalmente. Los resultados hablan por sí solos». El intercambio se volvió tenso cuando la enfermera amenazó con reportar el caso a las autoridades de protección infantil. Elena sintió un calofrío de terror ante la posibilidad de que le quitaran a Sofía, pero su determinación se mantuvo firme. «Si quiere reportar algo», le dijo Elena con dignidad, «reporte que una madre encontró una solución cuando el sistema médico no podía proporcionarle una. Reporte que mi hija está viva y saludable gracias a una decisión que tomé cuando todos los demás se habían dado por vencidos». Elena salió del centro de salud con Sofía en brazos, sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Su historia ya no era solo la lucha privada de una madre desesperada. Se había convertido en un desafío directo a las normas médicas y sociales establecidas. Esa noche, mientras alimentaba a Sofía con la leche de yegua que había salvado su vida, Elena reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había enfrentado el rechazo de su comunidad, las críticas de los profesionales médicos. 3 meses habían transcurrido desde que Elena tomó la decisión más controvertida de su vida, y los resultados eran indiscutibles. Sofía se había transformado en una bebé robusta y saludable, con mejillas sonrosadas y una vitalidad que irradiaba desde sus brillantes ojos castaños. Sin embargo, la amenaza de la enfermera del centro de salud se había materializado, y Elena recibió una citación oficial para presentar a su hija ante un panel médico especializado en la capital del estado.
La notificación llegó un martes por la mañana, entregada por un funcionario gubernamental que parecía incómodo con su misión. Elena leyó el documento con manos temblorosas, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. Las autoridades de protección infantil, en colaboración con el Departamento de Salud Pública, habían decidido investigar el caso de alimentación no convencional que había sido reportado desde su comunidad rural. «Miguel», llamó Elena con voz quebrada, «necesito que vengas a leer esto». Miguel, que estaba reparando una cerca en el patio trasero, corrió hacia la casa al escuchar el tono de urgencia en la voz de su esposa. Cuando leyó la citación, su rostro palideció. Ambos sabían que este momento llegaría eventualmente, pero eso no los había preparado para el impacto emocional de enfrentarlo. La cita estaba programada para el viernes de esa misma semana, en el Hospital Universitario de la capital, a 3 horas de viaje desde su hogar. Elena tendría que presentar a Sofía ante un comité compuesto por pediatras, nutricionistas, especialistas en lactancia y un representante de servicios sociales. El propósito declarado era evaluar la condición de salud del menor y determinar si las prácticas alimentarias actuales representan un riesgo para su bienestar. Elena pasó los días siguientes preparándose meticulosamente para lo que sabía sería la prueba más importante de su vida. Organizó toda la documentación que había estado compilando, fotografías que mostraban la transformación de Sofía, registros detallados de peso y crecimiento, anotaciones sobre patrones de sueño y desarrollo y copias de las recetas originales de su abuela. El jueves por la noche, Elena apenas pudo dormir. Sostuvo a Sofía contra su pecho durante horas, contemplando el rostro saludable de su hija y rogando silenciosamente que los médicos pudieran ver más allá de sus prejuicios y reconocer la evidencia que tenían frente a ellos. El viaje a la capital fue tenso y silencioso. Elena, Miguel y los 3 niños viajaron en el autobús rural que hacía la ruta diaria hacia la ciudad. Carlos y Ana, ahora de 9 y 6 años respectivamente, habían desarrollado un amor protector hacia su hermana menor y no comprendían por qué había tanta controversia alrededor de algo que obviamente había salvado la vida de Sofía. El hospital universitario era un edificio imponente de cristal y acero que contrastaba dramáticamente con el humilde centro de salud rural donde Elena había llevado a Sofía anteriormente. Los pasillos relucientes, el personal uniformado y la atmósfera de eficiencia médica intimidaron inicialmente a la familia Rodríguez, pero Elena se armó de valor recordando que estaba luchando por la vida de su hija. La sala de conferencias donde se realizaría la evaluación era espaciosa y formal, con una mesa larga rodeada de sillas de cuero negro. Elena se sentó en un extremo con Sofía en brazos, mientras Miguel se ubicó a su lado, ofreciéndole apoyo moral silencioso. Frente a ellos se encontraba el panel médico más impresionante que Elena había visto en su vida. El doctor Fernando Mendoza, jefe del departamento de pediatría, presidía el comité. Era un hombre de mediana edad con cabello canoso y una expresión seria que no revelaba sus pensamientos. A su lado se sentaba la doctora Carmen Vázquez, especialista en nutrición infantil, cuyos ojos analíticos ya estaban evaluando la apariencia de Sofía. También estaban presentes el doctor Roberto Silva, gastroenterólogo pediatra, la licenciada María Torres, especialista en lactancia, y la señora Ana Ramírez, representante de servicios sociales. «Señora Rodríguez», comenzó el doctor Mendoza con tono formal, pero no hostil. «Hemos revisado el reporte que se nos ha proporcionado sobre las prácticas alimentarias no convencionales que ha estado utilizando con su hija. Antes de proceder con nuestras preguntas, me gustaría que nos permitiera examinar a la bebé para evaluar su estado actual de salud». Elena sintió nerviosamente y entregó a Sofía a la doctora Vázquez, quien comenzó un examen físico completo. Durante los siguientes 20 minutos, los médicos midieron, pesaron y evaluaron cada aspecto del desarrollo de Sofía. Elena observaba ansiosamente cada expresión, cada murmullo, cada intercambio de miradas entre los profesionales. Lo que Elena no esperaba era la reacción visible de sorpresa que comenzó a manifestarse en los rostros de los médicos. La doctora Vázquez frunció el ceño mientras revisaba las mediciones de peso y altura, comparándolas con las tablas de crecimiento estándar. El doctor Silva examinó el abdomen de Sofía con particular atención, buscando signos de problemas digestivos que simplemente no estaban presentes. «Señora Rodríguez», dijo la doctora Vázquez después de completar su examen, «según nuestros registros, su hija fue diagnosticada con intolerancia severa a las proteínas lácteas hace 3 meses. En ese momento su peso estaba significativamente por debajo del percentil normal para su edad. Sin embargo, las mediciones que acabamos de tomar muestran que ahora se encuentra en el percentil 60, lo cual es excelente para una bebé de su edad». Elena sintió una mezcla de alivio y vindicación, pero sabía que lo más difícil estaba por venir. El doctor Mendoza le pidió que explicara detalladamente su decisión de usar leche de yegua y los métodos que había empleado para prepararla y administrarla. Elena relató su historia con una honestidad y precisión que impresionó al panel. Describió la desesperación de ver a su hija deteriorarse, la imposibilidad económica de acceder a fórmulas especializadas, el recuerdo de los conocimientos de su abuela y la decisión agonizante de intentar una alternativa no convencional. «Doctores», concluyó Elena con voz firme, «yo no soy médico, pero soy la madre de esta niña. Cuando el sistema médico no pudo ofrecerme una solución accesible, tuve que buscar alternativas. Los resultados hablan por sí solos. Mi hija está viva y saludable, y eso es lo único que me importa». El doctor Silva se inclinó hacia adelante con expresión pensativa. «Señora Rodríguez, debo admitir que estoy intrigado por este caso. La leche de yegua es conocida en la literatura médica por tener una composición nutricional más similar a la leche materna humana que la leche de vaca. De hecho, hay estudios europeos y asiáticos que han explorado su uso en casos de intolerancias alimentarias severas».
Esta declaración causó un silencio notable en la sala. Elena no había esperado que un médico especialista validara científicamente su decisión desesperada. La doctora Vázquez consultó algunos documentos en su tablet antes de hablar. Efectivamente, la leche de yegua contiene menos caseína que la leche de vaca, lo cual la hace más digestible para bebés con intolerancias alimentarias. También tiene un perfil de aminoácidos más compatible con las necesidades humanas. Aunque es cierto que no es una práctica estándar en pediatría occidental, hay precedentes históricos y científicos que respaldan su uso en casos específicos. Elena se atrevió a sentir esperanza por primera vez desde que había recibido la citación. Los médicos estaban discutiendo su caso con seriedad profesional en lugar de desestimarlo como una práctica primitiva e ignorante. El doctor Mendoza pidió que viera toda la documentación que Elena había traído. Durante la siguiente hora, el panel revisó meticulosamente las fotos. Señora Rodríguez, dijo finalmente el doctor Mendoza, la documentación que ha mantenido es más completa que la de muchos estudios clínicos que hemos revisado. Su metodología, aunque intuitiva, ha sido sistemática y científicamente válida. La licenciada Torres, la especialista en lactancia, había permanecido en silencio durante la mayor parte de la sesión, pero ahora se dirigió a Elena con una pregunta crucial. ¿Ha considerado la posibilidad de que otras madres en situaciones similares podrían beneficiarse de su experiencia? Este caso podría tener implicaciones importantes para familias rurales con acceso limitado a fórmulas especializadas. Elena no había considerado las ramificaciones más amplias de su experiencia, pero la pregunta la hizo reflexionar sobre la responsabilidad que podría tener hacia otras madres desesperadas. El doctor Silva propuso algo que Elena jamás se había imaginado. Señora Rodríguez, nos gustaría proponer un estudio de caso formal. Con su consentimiento, podríamos documentar científicamente este caso y potencialmente desarrollar protocolos para situaciones similares. La representante de Servicios Sociales, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la evaluación, finalmente habló. Basándome en lo que hemos observado aquí, es evidente que la niña está recibiendo cuidado adecuado y está prosperando. No veo razón para intervenir o cambiar la situación actual. Elena sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. No solo había evitado que le quitaran a Sofía, sino que había recibido validación científica de su decisión. El doctor Mendoza concluyó la sesión con palabras que Elena nunca olvidaría. Señora Rodríguez, usted ha demostrado que la intuición materna, combinada con conocimiento tradicional y observación cuidadosa, puede lograr resultados que desafían las expectativas médicas convencionales. Su hija no solo está saludable, está prosperando de una manera que raramente vemos en casos de intolerancia alimentaria severa. Cuando Elena salió del hospital esa tarde, llevaba consigo no solo a su hija saludable, sino también un documento oficial que respaldaba su decisión y recomendaba continuar con el régimen alimentario actual bajo supervisión médica periódica. El viaje de regreso a casa fue completamente diferente al viaje de ida. Elena sostenía a Sofía con una confianza renovada, sabiendo que había superado el mayor desafío de su vida y había emergido no solo victoriosa, sino validada por la comunidad médica más respetada de la región. Esa noche, mientras alimentaba a Sofía con la leche de yegua que había causado tanta controversia, Elena reflexionó sobre cómo una decisión desesperada había evolucionado hacia un reconocimiento científico. Su historia estaba a punto de trascender los límites de su pequeña comunidad rural y convertirse en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. 6 meses después de su exitosa presentación ante el panel médico, la vida de Elena Rodríguez había cambiado de maneras que nunca habría podido imaginar. La pequeña Sofía, ahora de 11 meses, era una bebé robusta y alegre que gateaba por toda la casa con una energía desbordante. Sus mejillas son rosadas y sus ojos brillantes siendo testimonio viviente del milagro que había comenzado con una decisión desesperada. El estudio de caso propuesto por el doctor Mendoza se había materializado en una investigación formal que estaba generando interés en círculos médicos internacionales. Elena se había convertido, sin buscarlo, en el centro de atención de nutricionistas, pediatras y especialistas en medicina alternativa de varios países que querían comprender mejor los mecanismos detrás del éxito de la leche de yegua en el tratamiento de intolerancias alimentarias severas. La mañana del martes que cambiaría definitivamente el rumbo de su historia, Elena recibió una llamada telefónica que la dejó sin palabras. El doctor Mendoza la contactaba para informarle que su caso había sido seleccionado para ser presentado en el Congreso Internacional de Pediatría que se realizaría en la capital del país el mes siguiente. Señora Rodríguez, le explicó el doctor con entusiasmo evidente en su voz, su caso ha capturado la atención de especialistas de toda América Latina. Queremos invitarla a participar como ponente principal en una mesa redonda sobre medicina tradicional y nutrición infantil. Su experiencia podría cambiar la forma en que abordamos casos similares en el futuro. Elena se sintió abrumada por la magnitud de lo que le estaban proponiendo. Ella, una mujer rural con educación básica, siendo invitada a hablar ante los pediatras más prestigiosos del continente.
La ironía no pasó desapercibida. La misma decisión que había sido criticada como primitiva y peligrosa por su comunidad, ahora era reconocida como innovadora por la élite médica internacional. Sin embargo, el camino hacia ese reconocimiento no había sido fácil. Durante los meses siguientes a la validación médica, Elena había enfrentado una batalla diferente pero igualmente desafiante en su propia comunidad. Paradójicamente, mientras médicos de renombre internacional elogiaban su decisión, algunos de sus vecinos se habían vuelto aún más críticos, resentidos por la atención que estaba recibiendo. Doña Carmen, que había sido una de las críticas más vehementes desde el principio, ahora extendía rumores maliciosos sobre la familia Rodríguez. «Se cree muy importante ahora que los doctores de la capital la están alabando», murmuraba a quien quisiera escucharla. «Pero yo sigo pensando que lo que hizo fue una irresponsabilidad que tuvo suerte». Elena había aprendido a lidiar con estas críticas con una dignidad que impresionaba a quienes la conocían bien. Su experiencia la había transformado de una madre desesperada en una mujer segura de sí misma, capaz de defender sus decisiones con evidencia científica y resultados tangibles. Miguel, por su parte, se había convertido en el cronista no oficial de la transformación de su familia. Había comenzado a documentar no solo el crecimiento de Sofía, sino también el impacto que su historia estaba teniendo en otras familias de la región. 3 madres diferentes habían consultado discretamente con Elena sobre problemas similares con sus bebés, y aunque ella siempre las dirigía primero hacia ayuda médica profesional, también compartía su conocimiento cuando era apropiado. El día del Congreso Médico llegó envuelto en una mezcla de nerviosismo y emoción. Elena se había preparado durante semanas para su presentación, trabajando con el doctor Mendoza para crear una narrativa que fuera tanto científicamente rigurosa como emocionalmente impactante. Llevó consigo fotografías actualizadas de Sofía, todos sus registros detallados y copias del cuaderno de remedios de su abuela. El auditorio del centro de convenciones estaba lleno de profesionales médicos de toda América Latina. Elena, vestida con su mejor vestido y llevando a Sofía en brazos, se sintió inicialmente intimidada por la formalidad del ambiente. Sin embargo, cuando comenzó a contar su historia, la pasión y autenticidad de su experiencia captó inmediatamente la atención de la audiencia. «Distinguidos colegas», comenzó Elena con voz clara y firme, «no soy médica, pero soy madre. Y como madre, aprendí que a veces las soluciones más efectivas pueden venir de los lugares más inesperados. Mi historia no es solo sobre leche de yegua, es sobre la importancia de mantener la mente abierta, de respetar el conocimiento tradicional y de recordar que la medicina más avanzada del mundo no sirve de nada si no es accesible para quienes la necesitan». La presentación de Elena fue recibida con una ovación de pie que duró varios minutos. Durante la sesión de preguntas que siguió, pediatras de México, Colombia, Argentina y Brasil compartieron casos similares de sus propias prácticas, reconociendo que la experiencia de Elena había abierto una nueva perspectiva sobre el tratamiento de intolerancias alimentarias en comunidades con recursos limitados. El doctor Carlos Hernández, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría, se acercó a Elena después de su presentación con una propuesta extraordinaria. «Señora Rodríguez», le dijo, «nos gustaría establecer un programa piloto basado en su experiencia. Queremos desarrollar protocolos para el uso supervisado de leche de yegua en casos específicos de intolerancia alimentaria, especialmente en comunidades rurales donde el acceso a fórmulas especializadas es limitado». Elena se sintió abrumada por la responsabilidad que esto implicaba, pero también profundamente honrada de que su experiencia personal pudiera contribuir a ayudar a otros niños en situaciones similares. 6 meses después del Congreso, Elena se había convertido en consultora oficial del programa piloto que llevaba su nombre, Protocolo Rodríguez para Nutrición Alternativa en Intolerancia Alimentaria Pediátrica. Su casa rural había sido equipada con una pequeña oficina desde donde coordinaba consultas telefónicas con madres de toda la región que enfrentaban desafíos similares. Esperanza, la yegua que había sido instrumental en salvar la vida de Sofía, ahora era considerada casi una celebridad en la comunidad médica. Veterinarios especializados visitaban regularmente la propiedad de Elena para estudiar la composición de su leche y comprender mejor los factores que la hacían tan efectiva para bebés con intolerancias alimentarias. La transformación de la percepción comunitaria había sido gradual, pero definitiva. Doña Carmen eventualmente se había acercado a Elena con una disculpa tímida pero sincera.
Elena le había dicho con lágrimas en los ojos: «Tú salvaste la vida de tu hija cuando nadie más sabía cómo hacerlo. Mereces todo el reconocimiento que estás recibiendo». Carlos y Ana, ahora de 10 y 7 años respectivamente, se habían convertido en los defensores más orgullosos de su madre. En la escuela, presumían con orgullo sobre cómo su mamá había salvado a su hermana y ahora ayudaba a doctores de todo el continente. Sofía, por su parte, crecía como una niña completamente normal y saludable, sin ningún indicio de los problemas que habían amenazado su vida durante sus primeras semanas. El primer aniversario del nacimiento de Sofía se celebró como una fecha histórica no solo para la familia Rodríguez, sino para la comunidad médica que había seguido su caso. Elena organizó una pequeña celebración en su hogar, invitando al doctor Mendoza, doña María la partera y a todas las personas que habían apoyado su decisión durante los momentos más difíciles. Durante la celebración, Elena reflexionó sobre el extraordinario viaje que había vivido. «Hace un año», dijo ante los invitados, «yo era solo una madre desesperada que no tenía más opciones. Hoy, gracias a la sabiduría de mi abuela, la nobleza de esperanza y el valor que me dio el amor por mi hija, hemos demostrado que a veces las respuestas están más cerca de lo que pensamos». El doctor Mendoza, que se había convertido en un colaborador cercano y admirador de Elena, agregó: «Elena Rodríguez nos ha recordado que la medicina no es solo ciencia, sino que también es arte, intuición y, sobre todo, amor. Su experiencia ha enriquecido nuestro entendimiento y ha abierto nuevas posibilidades para miles de familias». 2 años después, el protocolo Rodríguez había sido implementado exitosamente en más de 50 centros de salud rurales en 6 países latinoamericanos. Elena había sido invitada a universidades de medicina para compartir su experiencia con estudiantes que aprendían sobre la importancia de integrar conocimiento tradicional con medicina moderna. Sofía, ahora una niña de casi 3 años, correteaba por la casa con la energía y alegría típicas de su edad. Sus ojos brillantes y su sonrisa contagiosa eran recordatorios constantes del milagro que había comenzado con una decisión desesperada y se había convertido en un legado de esperanza para familias de todo el continente. Elena había establecido una pequeña fundación desde su hogar, coordinando ayuda para madres en situaciones similares y manteniendo contacto con los médicos que continuaban investigando las propiedades nutritivas de la leche de yegua. Su historia había trascendido las fronteras de la medicina para convertirse en un testimonio sobre el poder de la determinación materna y la importancia de mantener la mente abierta ante soluciones no convencionales. Cada mañana, cuando Elena se dirigía al establo para visitar a Esperanza, reflexionaba sobre cómo una decisión tomada en el momento más oscuro de su vida había iluminado el camino para tantas otras familias. La yegua, ahora envejecida,